Acompáñenme a abrir sus Biblias, mis hermanos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Mientras van abriendo, hermanos, sus Biblias, hemos mencionado en alguna otra ocasión, cuando hemos estado haciendo nuestro estudio consecutivo de Lucas, que el Evangelio de Lucas no necesariamente conecta sus historias de forma cronológica o temporal. Es decir, Lucas no es que ordena sus historias, muy bien, en la mañana pasó esto, en la tarde pasó esto, al día siguiente esto, no. Sino que Lucas, muchas de sus historias que hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 12, Lucas ha agrupado historias no necesariamente que sucedieron día tras día, sino de forma temática. Momentos donde el Señor Jesús enseñaba sobre un tema, Jesús o Lucas va agrupando de forma temática. Pero la conexión del capítulo 13 con el capítulo 12 no solamente es una conexión temática porque va a seguir hablando de lo que ya estaba hablando, sino que hay una conexión también temporal. Por ejemplo, veamos versículo 1. Dice, en este mismo tiempo. Eso nos señala de que todo lo que va a pasar ahora está pasando en el mismo momento de lo que hemos estado estudiando en el capítulo 12. ¿Cuál es el contexto? El contexto del capítulo 12, todo lo que nos puede ayudar a entender está en el versículo 1 del capítulo 12, ¿no? Lucas capítulo 12, los primeros versículos dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Y ahí empieza a referirse a sus discípulos. Pero ahí vemos que habían dos grupos a los que el Señor Jesús ha estado intercalando enseñanza. Ha estado hablando a sus discípulos, pero también ha estado hablando a la multitud. Había muchas personas que estaban reunidas para escuchar la palabra del Señor. Así que Jesús ha estado enseñándole tanto a sus discípulos como también al resto de la multitud. Así que cuando nosotros estamos viendo este capítulo 13, Lucas nos sigue recordando cómo debemos considerar nuestra vida en esta tierra. Recuerden, Lucas ha estado diciendo en el capítulo 12, la vida en esta tierra no consiste en lo material, sino que debemos pensar en el reino de Dios. Lucas ha estado hablando a sus discípulos y advirtiendo de cómo hay siervos que son fieles, pero hay una advertencia para aquellos que son infieles. Y ha estado hablando sobre la necesidad de que las personas aprendan a reconocer qué tiempo es el que están pasando. Y Lucas les va a decir a través del Evangelio que el tiempo en el cual están pasando es el tiempo de arrepentirse, de hacer cuentas con Dios. Siguiendo con esa temática, ahora el capítulo 13 va a iniciar hablando justamente sobre este tema. Continuamos con nuestra lectura, versículo 1 de Lucas 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Vamos ubicándonos un poquito en la historia. Jesús está enseñando a una multitud de personas. Y entre la multitud de personas, estas personas empiezan a decir, Señor, queremos contarte algo que ha pasado. ¿Cuál es la primera historia que estas personas le cuentan a Jesús? Estas personas le cuentan que había un grupo de galileos, personas que vivían en la provincia de Galilea, que habían ido a ofrecer sacrificios al templo y que estando en el templo, soldados de la guardia de Pilato habían ido al templo y los habían masacrado. Fíjense la descripción de lo que dice esta historia. Dice que fue tal la masacre que hicieron estos soldados contra estos hombres que la sangre de estos hombres se mezcló con la sangre de los sacrificios que estaban realizando. Es una historia terrible, ¿verdad? Una masacre realizada por estos soldados bajo la orden de Pilato a estos hombres galileos. Ahora, hermanos, no se encuentra más detalles sobre esta historia en ninguna otra parte, ¿sí? En la Biblia no encontramos en ninguno de los otros evangelios nadie que relate
esta historia, así que no encontramos otros detalles. Así que todo lo que nosotros podemos llegar a pensar sobre esta historia pueden ser suposiciones, pero hay algunas suposiciones que sí parecen ser bien relacionadas al contexto. Por ejemplo, hay algunos que dicen que probablemente este grupo de galileos que fueron masacrados en el templo eran unas personas que estaban en contra del imperio. Había un grupo nacionalista que se los conocía como los celotes. Incluso hay uno de los discípulos, si ustedes se acuerdan, que se llama Simón el Celote. Los celotes eran un grupo nacionalista. Era lo que hoy en día nosotros conoceríamos como los guerrilleros. Era un grupo nacionalista que estaba en contra del Imperio Romano. Entonces, pongámonos a pensar. Los judíos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y este grupo nacionalista, los celotes, eran personas que estaban intentando promover una revolución en contra del Imperio Romano. Así que los que apoyan esta teoría de que este grupo masacrado era un grupo nacionalista, como lo revolucionario, como los celotes, entonces sustentan y dicen, es por eso que fue la crueldad de los soldados, porque obviamente se trataba de un grupo rebelde. Otra perspectiva que apoya más o menos la idea de este grupo revolucionario es que hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Este historiador vivió en el primer siglo. Flavio Josefo describe a los hombres de Galilea de la siguiente manera, a los ciudadanos de Galilea. Dice, los habitantes de Galilea son una población que siempre anhela revolución, por tener un temperamento adicto al cambio y deleitarse en la sedición. Así que muchos dicen, eso es lo que se veía de los galileos. Los galileos eran personas que todo el tiempo querían una revolución en el pueblo. Así que es probable que este grupo que fue masacrado era ese grupo rebelde que estaba queriendo una revolución en contra del Imperio Romano. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es la intención de las personas que le están contando esta historia al Señor Jesús? Fíjense, el Señor Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Estaba enseñando y de la nada de la multitud le cuentan esta historia a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le cuentan esta historia de este grupo que fue masacrado? Bueno, podemos pensar en dos posibles razones. En primer lugar, tenemos que pensar que una de las posibles razones es debido al pensamiento que tenían los judíos acerca del Mesías. La expectativa que tenían los judíos acerca del Mesías era de que el Mesías iba a ser un libertador, un revolucionario. Entonces, los judíos no esperaban una persona humilde, no esperaban a alguien que vaya a morir a la cruz. Ellos esperaban un soldado que los libre del Imperio Romano. Así que ellos no estaban esperando a alguien humilde. Ellos estaban esperando un guerrero. Ellos estaban esperando un revolucionario, un libertador de esa manera. Entonces, es muy probable que estas personas estén contando esto a Jesús, quizás para que Jesús les alentara y les dijera, sí, hay que seguir apoyando en contra de la maldad de estos romanos. Una segunda posibilidad de por qué estas personas le cuentan a Jesús esta historia tan terrible, lo encontramos en la respuesta de Jesús. Jesús, como nosotros vemos en la Escritura, Jesús conocía los pensamientos de las personas. Por ejemplo, acompáñenme a Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan. No pierdan Lucas, mis hermanos. Juan capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo
no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Algo que nosotros vemos en la Escritura es que la palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesús tenía un conocimiento de lo que las personas pensaban. Es interesante porque en muchas ocasiones vemos que la Escritura nos muestra que los fariseos estaban pensando algo y Jesús les respondía antes de que ellos dijesen algo. Jesús tenía un conocimiento de qué es lo que estaban pensando, tenía un conocimiento de todos. Permítanme hacer una pequeña aplicación aquí, mis hermanos, antes de continuar con nuestro estudio. Jesús conoce, Dios conoce todo. Conoce las intenciones de tu corazón. Conoce las razones por las que estás sentado en este lugar. Conoce lo que estás pensando mientras estamos hablando de la palabra de Dios. Él conoce lo que está cruzando por tu mente. Así que, mis queridos hermanos, eso debe llevarnos a tener temor del Señor, saber de que Él conoce todo. Bueno, volviendo a nuestro pasaje en Lucas. El Señor Jesús, que conoce todo, el Señor Jesús conocía la intención de estas personas al contarle esta historia. Y también conocía pues, qué es lo que estaban pensando. Ahora vamos a Lucas capítulo 13 y vamos a ver la respuesta de Jesús a esta historia, a esta primera historia contada por estas personas. Versículo 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? A ver, fíjense lo que Jesús les está diciendo. Jesús, probablemente hablando de lo que tenían en sus pensamientos estas personas al contar esta historia, les está diciendo: a ver, ustedes están pensando que este grupo de galileos sufrieron todo eso como un juicio de Dios, que sufrieron eso porque ellos eran pecadores y por eso les vino esa tragedia. Mis queridos hermanos, ¿acaso ese no es el tipo de pensamiento que a veces nosotros tenemos? Que vemos a alguien que le ocurre una tragedia y decimos: ¿qué estará pagando, no? ¿Qué habrá hecho para que esté pagando todo eso? Ese es el tipo de pensamiento que Jesús está viendo en el corazón de estas personas. Vieron que sufrieron esa tragedia y Jesús les dice: ustedes están pensando que eso les vino porque ellos son más pecadores que ustedes. Ustedes están pensando: eso ha debido ser el juicio de Dios porque algo han de haber hecho para merecer tal tragedia. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor va a exhortar este tipo de pensamiento. También, algo que nosotros encontramos en la Escritura es que el apóstol Pablo describe que ese era el pensamiento que tenían los judíos. Los judíos solían pensar que ellos eran, por ser el pueblo escogido de Dios, ellos eran limpios y todos los demás eran pecadores, sucios, inmundos. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en los primeros capítulos, va a desarrollar y va a intentar romper ese pensamiento de los judíos. Porque permítame darle un contexto. En la iglesia en Roma, en el tiempo que Pablo está escribiendo la carta, en la iglesia en Roma, habían judíos que habían creído en el evangelio, que estaban en la iglesia, como también habían gentiles. Y al parecer estaba habiendo peleas entre judíos y gentiles en la iglesia. Y estaban habiendo judíos que estaban diciendo: nosotros somos superiores. Ahora Pablo, en su carta a los romanos, va a mostrarle que delante del Señor no es así. Vamos a Romanos, y quiero que vayan con la mirada conmigo, acompañándome los primeros capítulos, ¿sí? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Desde el principio de esta carta, el apóstol Pablo quiere dirigirse para mostrar cómo delante de Dios todos son igualmente culpables.
¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La pregunta es, ¿quiénes no tienen excusa? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que Pablo va a empezar a mostrar en este capítulo 1 es que nadie tiene excusa delante de Dios, porque todos reciben la misma revelación del carácter de Dios a través de la creación. Nadie tiene excusa delante del Señor. Ahora, capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo va a poner en contraste tanto los judíos como los gentiles. Y Pablo va a decir que tanto aquellos que tienen la ley como los que no tienen la ley son igualmente culpables. Romanos capítulo 2, versículo 14, vamos a leer desde el versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, Pablo en el capítulo 2 va a decir, judío, tú que tienes la ley y pecas, eres culpable. No importa que tengas la ley, si no la obedeces, igual eres culpable. Y eres igualmente culpable que la persona que no tiene la ley. ¿Por qué? Porque esa persona sí tiene una ley, la ley escrita en su corazón. Como conclusión de esta idea, vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Hemos visto de que Pablo está diciendo, el que tiene ley y peca es culpable. El que no tiene ley, tiene una ley en su corazón que lo condena. Por tanto, también es culpable. En conclusión, Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores? Pablo dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quiénes están bajo pecado, mis queridos hermanos? Todos. Todos están bajo pecado. Ahora, justamente Jesús está viendo este mismo pensamiento en estas personas a las que está hablándoles. Estas personas pensaban, estos hombres rebeldes, ellos eran pecadores, ellos merecían esa tragedia. Por eso murieron de esa forma trágica, ¿no? Porque Dios los está castigando porque son más pecadores que nosotros. Ahora, volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 13. El Señor Jesús va a exhortar este tipo de pensamiento y dice el versículo 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor les está diciendo, tú que piensas que ellos son más pecadores que ti, quiero decirte que si tú no te arrepientes, tu destino es el mismo. ¿Por qué? Porque todos somos igualmente pecadores. Y Jesús ya introduce un tema importante en el tema del Evangelio, que es el arrepentimiento. Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten. Mis queridos hermanos,
hablarle de arrepentimiento a un judío era algo ofensivo. Recuerden lo ofensivo que era la predicación de Juan el Bautista para los judíos. Juan el Bautista les decía, vengan, bautícense. Eso era ofensivo para los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos, los que simplemente necesitaban arrepentimiento eran los inmundos gentiles. Los judíos, no. Pero el Señor Jesús les está diciendo, ustedes también necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Mis queridos hermanos, y ahí es donde el Señor Jesús va a contar una segunda historia. La segunda historia está en el versículo 4. ¿Cuál es esta segunda historia? Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. La primera historia que contaron las personas era una historia sangrienta, era una historia de asesinato, era una historia de crueldad, ¿verdad? Ahora esta historia es un accidente, ¿se dan cuenta? Al parecer, este accidente era que había una torre y esa torre se había caído. Y había caído encima de, ¿cuántas personas dice? 18. Y todos murieron. Jesús lo que quiere mostrar es en comparación y decir, a ver, tenemos aquí personas que murieron de una forma horrenda, terrible, a través de asesinato por mano del Imperio Romano. Cruel. Pero tenemos estos que murieron de forma accidental, un accidente. La pregunta es, ¿estos también eran pecadores? ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque desde el pensamiento de las personas, probablemente los que sufrieron el accidente eran vistos como inocentes. ¿Se entienden? De decir, ay, no, esos 18 pobrecitos, ellos sí murieron de forma accidental. Pero los otros que murieron, no, ellos seguro lo merecían. Jesús quiere mostrar esa diferencia de juicio y pensamiento que tenían los judíos. Y Jesús más bien les quiere mostrar que no. Delante del Señor, estos eran igualmente culpables delante del Señor. Ojo, una aclaración, mis queridos hermanos. Jesús no está diciendo que los que murieron asesinados por los soldados sufrieron eso como un castigo de Dios. Tampoco está diciendo que los que sufrieron la muerte por la torre sufrieron como un castigo de Dios. No, está diciendo que el concepto que tenían los judíos de quienes eran inocentes era un concepto equivocado. Equivocado. ¿Por qué? Porque delante del Señor verdaderamente no hay nadie que sea inocente. Nadie. Es por eso que Jesús les está diciendo, tanto estos necesitaban arrepentirse, estos otros también necesitaban arrepentirse, por lo tanto ustedes también necesitan arrepentimiento. Mis queridos hermanos, Jesús quiere mostrar justamente que todo ser humano necesita el arrepentimiento. William Plumer dice lo siguiente sobre el arrepentimiento. Y preste mucha atención, mi hermano. El arrepentimiento pertenece exclusivamente a los pecadores. A los pecadores. Es por eso que nosotros afirmamos categóricamente que Dios no puede arrepentirse. Dios no puede arrepentirse nunca. ¿Por qué? Porque Dios no es pecador como nosotros. Pero ¿por qué todos necesitamos arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es algo que pertenece a los pecadores. Aquel que nunca ha pecado, dice William Plumer, aquel que nunca ha cometido un acto pecaminoso, ni ha tenido una naturaleza pecaminosa, no necesita perdón, no necesita conversión, por lo tanto, no necesita arrepentimiento. Todos deben arrepentirse, porque todos somos culpables por nuestro pecado ante Dios. Mi querido hermano, si alguien te habla de que debes arrepentirte de tus pecados, te ofendes y dices, ¿yo arrepentirme?
déjame decirte que sí, debes arrepentirte de tus pecados, porque todos somos igualmente pecadores. Es eso lo que el Señor Jesús está diciendo. Ahora una pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, mis hermanos, la palabra del Señor nos va a decir que el arrepentimiento es aquella acción que hace el pecador al reconocer su pecado, confesar su pecado ante Dios. El arrepentimiento es una acción en la cual el pecador se declara culpable ante Dios. Se declara culpable ante Dios. Y mis hermanos, esta acción es necesaria en el Evangelio de Jesucristo. Ninguna persona que niega su pecado puede alcanzar la salvación. Ninguna persona que minimiza su pecado puede alcanzar la salvación. El arrepentimiento es un paso necesario que Dios obra en el corazón del pecador. Así que, primer punto, hemos visto dos historias que hablan sobre la culpabilidad de todos. Ahora entramos a nuestro segundo punto, una parábola sobre la importancia del arrepentimiento. Jesús, en respuesta a toda esta conversación que está teniendo con esta multitud, Jesús les va a contar una parábola. Y esta parábola está desde el versículo 6 al versículo 9. Vamos a leer toda la parábola y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos desmenuzando algunas cosas de esta parábola narrada por el Señor Jesús. ¿Qué es una viña o un viñedo? Es un terreno, ¿sí? Es un terreno fértil, donde se preparó la tierra para luego poder plantar ahí alguna planta. En este caso, la planta que se menciona es un higo tal cual como el que tenemos nosotros afuera, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús dice algo con respecto a la parábola, a este higo. Dice que este higo, 3 años, y no había dado fruto. ¿Cómo nosotros podemos entender esta expresión que menciona el Señor Jesús? ¿Cómo es esto de que 3 años y no dio fruto? Bueno, algunos comentaristas sugieren que Jesús está refiriéndose a sus 3 años de ministerio. En este tiempo Jesús ya llevaba aproximadamente 3 años de ministerio. Y algunos comentaristas dicen que Jesús está haciendo referencia a que la planta en cuestión, el terreno en cuestión es Israel, es la nación de Israel, es el pueblo judío. Y está diciendo: vine a buscar fruto y no lo hallé. 3 años y no hay fruto. Ahora, esa es una opción por la cual algunos comentaristas dicen. Otra opción que mencionan de los 3 años, de por qué Jesús habla de esos 3 años, es que algunos mencionan que justamente una planta, un higo recién plantado, tardaría menos de 3 años en dar fruto. Y si pasa esos 3 años, significa que ese fruto o que esa planta ya no va a producir fruto. Ahora, eso nos da algunas luces interesantes en la parábola, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque si es sabido que luego de los 3 años y no da fruto el higo, ¿por qué se menciona de que voy a abonar el higo esperando de que dé fruto? Eso habla de la paciencia que el Señor tiene.
Y eso vamos a verlo un poquito más adelante. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos viendo esta parábola, el Señor Jesús está diciendo, este pueblo que debería mostrar un fruto, no muestra el fruto que se espera. La pregunta es, ¿cuál es el fruto que esperaba el Señor? ¿Cuál es el fruto del cual se habla? Bueno, mis queridos hermanos, el fruto del que se habla es el arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Acompáñenme a Jeremías, que es un pasaje donde se compara a Israel justamente con una viña. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Esa palabra volverse es arrepentirse. No han querido arrepentirse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Ahora vamos al versículo 13. Viene la advertencia de juicio. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Dios está advirtiendo de juicio contra Israel. Y se fijan la figura que está usando aquí el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios. Está diciendo, debido a que la higuera no produjo higos, va a ser cortada. Va a ser cortada. ¿Cuál era el fruto entonces? Era el arrepentimiento. No había un corazón arrepentido. Nadie decía, ¿qué he hecho? Al escuchar la palabra del Señor, nadie se compungía, nadie se ponía triste por su pecado. Mis queridos hermanos, la idea del texto que estamos estudiando en Lucas capítulo 13 es que el fruto que se espera de las personas al escuchar el mensaje de salvación es el arrepentimiento. Hermanos, el primer fruto de alguien que ha creído en el Evangelio es el arrepentimiento. Muchas personas dicen creer en Dios. Muchas personas dicen haber creído en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo uno puede saber eso? ¿Cómo una persona puede saber que ha creído o no en el Evangelio? Por ejemplo, si yo pregunto el día de esta mañana, ¿quién ha creído en el Evangelio de Jesús? Quizás muchos van a levantar la mano, pero es algo que no se puede evidenciar, no es un objeto. No es que usted puede sacar de su bolsillo y decir, mire, he creído, aquí tengo mi carnet que dice que he creído. No, pero la palabra del Señor nos muestra que hay un fruto, hay algo que revela la verdadera fe. Hay algo que revela si una persona verdaderamente ha creído o no. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros vemos la forma en la que los discípulos predicaban el Evangelio, siempre hablaban de cree y arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque la evidencia de alguien que había creído era el arrepentimiento. Por ejemplo, tenemos Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Si quiere puede anotarse y leerlo en casa. En el primer discurso de Pedro predica el Evangelio y llama a las personas a arrepentirse de sus pecados. En el segundo discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 3, versos 15 al 19, nuevamente Pedro predica el Evangelio y llama a las personas a arrepentirse de sus pecados. Y es que el arrepentimiento es el fruto de la verdadera fe. Cuando una persona dice creer en el Evangelio,
necesariamente luego debe ir a arrepentimiento al Señor. Mis queridos hermanos, Thomas Watson señala 6 ingredientes de un genuino arrepentimiento que muestra la palabra del Señor. Escuchen bien, 6 ingredientes de un genuino arrepentimiento. ¿Cuáles son esos? El primero, ¿tú quieres evaluar, yo verdaderamente me arrepiento de mi pecado? ¿Cuál es el primero? Número 1, ver el pecado. Ver el pecado. Lo primero que Dios hace en el corazón del pecador, a través de su Espíritu Santo, es de que trae al pecador a una convicción de pecado. Aquello que antes hacía una persona que era pecado, pero que lo hacía sin ningún peso, el Espíritu Santo hace que una persona empiece a decir, esto es pecado. Mis hermanos, esa es una primera evidencia, esa es una primera señal de un genuino arrepentimiento. Que la persona vea el pecado, que vea su pecado, no el pecado de los otros. Porque ver el pecado de los otros es fácil, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros podemos hacer una lista del pecado de los demás es fácil. Pero ver nuestro pecado de un verdadero arrepentimiento, dice que una persona puede aprender a ver su propio pecado y decir, si he pecado contra Dios. Algunos ejemplos que encontramos en la Escritura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a aquellos que se rebelaron contra Dios, pero que fueron llevados a arrepentimiento, vemos que el Señor los lleva a decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? El hijo pródigo que había estado ciego prácticamente, que le pidió la herencia a su padre, que fue y la malgastó, y estando un día comiendo con los cerdos, fue llevado a convicción. ¿Y qué fue lo que iba pensando? ¿Qué fue lo que él decía? Cuando llegue, voy a decirle esto a mi padre. Decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, el arrepentimiento empieza cuando una persona reconoce, cuando una persona ve su propio pecado. Segundo ingrediente de un genuino arrepentimiento, sentir dolor por el pecado. Sentir dolor por el pecado. En la Escritura vemos que esta acción se describe de muchas formas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a ver que personas que se arrepentían de sus pecados se describe como que rasgaban sus vestiduras. O otros se echaban silicio en la cabeza. Vestían de silicio. Otra figura es que golpeaban el pecho como una expresión de sentir dolor por el pecado. Pero mis queridos hermanos, aquí hay una diferencia que tenemos que especificar. Una cosa es sentir dolor por el pecado, dolor porque hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Y otra cosa muy diferente es sentir dolor por las consecuencias del pecado, que son dos cosas muy diferentes y a veces las confundimos. Puede ser que una persona haya pecado y no sienta dolor por su pecado y solamente empiece a sentir dolor cuando ha sido descubierta. ¿Entienden? Y ahí tiene que ser algo muy delicado, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sentir dolor por el pecado que sentir un dolor por las consecuencias del pecado. El dolor legítimo del arrepentimiento es cuando la persona entiende que su pecado es una ofensa directa a Dios. Y te duele, debe dolerte haber ofendido a Dios. Tercer ingrediente de un arrepentimiento genuino, hemos dicho que el arrepentimiento empieza cuando la persona ve el pecado, ve su pecado, siente dolor por su pecado, segundo lugar. Y en tercer lugar, confiesa su pecado. Proverbios 28:13 habla de esto. Dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta de su pecado. La confesión
es necesaria en un genuino arrepentimiento. Y mi querido hermano o hermana, recuerda que la confesión debe ser una confesión completa de tu pecado. Hay muchas personas que llegan a pensar, y esto suele pasar con personas que han estado creciendo en un contexto de iglesia. A veces llegan a pensar, sí, yo crecí en la iglesia, solamente me faltaba esto. No era tan pecador, solo me faltaba un poquitito nomás para ser hijo de Dios. No, cuando una persona conoce el Evangelio y es llevado a arrepentimiento, entiende que es un vil pecador delante de Dios y confiesa su pecado delante del Señor. ¿Qué es la confesión? La confesión es una acusación hacia uno mismo, donde uno dice, yo pequé. Es una acusación voluntaria. Mis hermanos, eso es un genuino arrepentimiento. Es cuando una persona reconoce su pecado, se acusa a sí mismo delante de Dios de forma voluntaria. Voluntaria. Así que hemos dicho, ver el pecado, sentir dolor por el pecado, confesar tu pecado y en cuarto lugar, un genuino arrepentimiento muestra vergüenza por el pecado. Volvemos a la figura del hijo pródigo, mis hermanos. Vemos al hijo pródigo volviendo a su padre. La pregunta es, ¿cómo volvía a su padre el hijo pródigo? ¿Volvió altanero? ¿Volvió todo pecho inflado para encarar a su padre? ¿O volvió humillado y avergonzado por su pecado? Así, mis hermanos, el arrepentimiento tiene esa cara de humillación, de vergüenza. Cuando tú te acercas a Dios reconociendo tu pecado ante Él, no hay otra forma de acercarnos a Él que humillados y avergonzados por nuestro pecado. En quinto lugar, hablando de estos ingredientes de un genuino arrepentimiento, odio por el pecado. El arrepentimiento se va evidenciando cuando empezamos a sentir desprecio por el pecado que antes amábamos. Una persona que dice, pequé, me arrepiento de mi pecado. Si no aprende a odiar su pecado, en realidad no se está arrepintiendo de ese pecado. ¿Por qué? Simplemente puede que esté teniendo un remordimiento. Pero el genuino arrepentimiento hace que odiemos, aprendamos a aborrecer el pecado. ¿Saben, mis queridos hermanos? El problema del pecado en nuestras vidas es que lo amamos. Tú y yo, mi querido hermano y hermana, pecamos porque amamos el pecado. El arrepentimiento en el Señor nos lleva o nos debe llevar a odiar el pecado, aborrecerlo, detestarlo, sentir repulsión por el pecado. Quizás pecados que antes amábamos. Pecados que antes nos generaban tal placer que no queríamos desprendernos de él. Cuando Dios obra en tu corazón por medio de su Santo Espíritu, nos debe llevar a despreciarlo, odiarlo y decir, oh Señor, ¿cómo puedo estar haciendo esto que ensucia tu santo nombre? Y el sexto ingrediente que menciona Thomas Watson de un genuino arrepentimiento es el abandono del pecado. ¿Cómo vemos nosotros que una persona verdaderamente se ha arrepentido? ¿Cómo puedes evaluar tu propia vida si te has arrepentido de tus pecados delante del Señor por esa convicción generada por el Espíritu Santo? Bueno, el resultado final del arrepentimiento es de una persona que constantemente busca alejarse del pecado. Busca alejarse del pecado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el Evangelio nos llama necesariamente a arrepentimiento, a un arrepentimiento constante.
Volvemos a la parábola, ya estamos concluyendo. El Señor Jesús en esta parábola habla sobre la importancia del arrepentimiento. Y en esta parábola el Señor Jesús te está diciendo, así como estas personas que perecieron de tanto accidentalmente o los que fueron masacrados por los soldados, ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados, todos ustedes también. Todos ustedes también. Y si nadie muestra este fruto del arrepentimiento, hay una consecuencia. Ahora, algo que vemos en esta parábola es que no fue cortado de inmediato. ¿Se dan cuenta? 3 años sin dar fruto. Y versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mis queridos hermanos, Juan capítulo 3, versículo 9 dice que todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. El Señor Jesús advierte que aquella persona que no cree en el Evangelio de Jesucristo, que no se arrepiente de sus pecados, va a ser echado al fuego. Esa es la figura de la parábola. Pero algo que muestra esta parábola también es la paciencia del Señor. Pero, mis queridos hermanos, esta paciencia no debe ser confundida con falta de juicio. Que el Señor no castigue inmediatamente no significa que no lo va a hacer más adelante. Muchas personas piensan que la falta de juicio en el presente es una total señal de que el juicio de Dios es falso. Y es algo que nosotros tenemos que evitar, ese engaño, mis queridos hermanos. Que el Señor no castigue el pecado inmediatamente no significa que no lo hará. Muchas personas al ver el mundo se preguntan, ¿y por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Si Dios existiera verdaderamente, no habría toda esa maldad. Mis queridos hermanos, ese juicio es falso. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra de que el hecho de que Dios sea paciente no significa que su juicio no va a llegar. Permítanme darles un ejemplo. En Primera Reyes, capítulo 13, justamente hemos estado leyendo en nuestro devocional, que estamos haciendo de forma congregacional, por tanto, les animo a que estemos haciendo el devocional, mis hermanos. Primera Reyes, capítulo 13, dice lo siguiente, estaba Jeroboam como rey de Israel. Versículos 1 y 2 dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esta profecía que está lanzando este varón de Dios está diciendo, va a venir un rey del linaje de David llamado Josías y él va a quemar a todos aquellos que ofrecían sacrificios a dioses falsos en este altar. Esa es la profecía. ¿Cuándo se cumple la profecía? Mis queridos hermanos, se cumplió 300 años después. Nosotros lo encontramos el cumplimiento en Segunda Reyes, capítulo 23. Segunda Reyes, capítulo 3. Josías es el rey de Judá y Josías hace reformas, ¿verdad? Segunda Reyes. Capítulo 23, versículos 14 al 16 dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Mis queridos hermanos,
Y el versículo 16 señala que esto es cumplimiento de esa profecía. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Fíjense, hermanos, 300 años. Nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuánto es 300 años? Es harto tiempo, ¿verdad? Fíjense, 300 años, ¿cuántas generaciones pasaron? Jeroboam, el que escuchó esta profecía, ¿hace cuántos años había muerto? Cualquiera podría decir, ese profeta falso, ¿no? Nunca se cumplió su palabra, pero la palabra del Señor nos muestra que sí fue verdadero. Desde nuestra perspectiva, tardó mucho en cumplirse, pero se cumplió. ¿Qué nos enseña esto? Mis queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que entender sobre la paciencia de Dios es que Dios no está apurado en sus juicios. Dios es eterno. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios es eterno. Por lo tanto, Jesús muestra que que Dios es paciente. Es paciente. Pero eso no significa que su juicio no va a llegar. Va a llegar. Al final de la parábola muestra la paciencia, pero que esta no niega el juicio del Señor. Dios es eterno. Él no ve el tiempo como nosotros. Tengamos la certeza de que si Dios advierte juicio, va a venir. ¿Acaso ese no es el pensamiento de las personas hoy en día? De decir, ¿cómo que ese tal Jesús va a regresar? 2000 años y nada. Bueno, mis queridos hermanos, recordemos, el hecho de que Dios sea paciente no significa que su juicio no haya de venir. Mis queridos hermanos, finalizando esta mañana, algunas aplicaciones. Estas dos historias y la parábola nos muestra la necesidad del arrepentimiento de cada uno de nosotros. Esta parábola que el Señor Jesús cuenta muestra cómo todos nosotros somos culpables ante Dios y por lo tanto necesitamos hacer cuentas con el Señor. En esta mañana delante del Señor te llamo a que hagas cuentas delante del Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Cuidado que el día de mañana te encuentres delante del Señor y ya sea tarde. Cantamos hoy un himno hermoso. Escucha a Dios. Entre tanto, tengas tiempo, escucha a Dios. Porque el día de mañana, cuando sea tarde, ya no va a haber nada que puedas hacer.